Aquí en Colombia, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y guerrilleros se sentaron para diseñar el cese al fuego y la desmovilización de los guerrilleros de la FARC que llevan medio siglo alzados en armas en este país. Es, dice la prensa internacional, un momento decisivo e histórico. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá. Estamos en el Congreso de la República de Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña Omaira Morales del canal Capital. Gonzalo, como siempre, bienvenido. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. El general en retiro, Manuel José Bonet Locardo. Él es comandante de las Fuerzas Militares de Colombia y ha ocupado los más altos cargos en la carrera militar como comandante del Ejército Nacional y como comandante general de las Fuerzas Militares, con una amplia carrera académica como profesor de la Escuela Superior de Guerra, de las cátedras de planteamiento estratégico, operaciones y proceso de toma de decisiones en las universidades en Colombia. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, general. También nos acompaña Frédéric Massé, director en Ciencia Política, codirector del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPE de la Universidad Externado de Colombia, prestigioso analista de conflictos armados y estratega también en la búsqueda también de la consolidación de la paz en nuestro país. También bienvenido. También nos acompaña el señor Navarro Wolf, hoy senador del Partido Alianza Verde en nuestro país, exmilitante del movimiento M19, participó en la constituyente de 1991 y un hombre comprometido a carta cabal con la paz en nuestro país. Y cerramos este grupo de invitados con Ariel Fernando Ávila Martínez, analista y politólogo de la Fundación Paz y Reconciliación. Estudió ciencia política y tiene una maestría en sociología de la Universidad Nacional, analista del conflicto armado en Colombia, investigador en temas como los grupos armados ilegales, la violencia urbana y las mafias. A todos bienvenidos y mil gracias. La prensa de todo el mundo recogió con grandes titulares el encuentro de altos oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas y jefes guerrilleros para establecer un alto al fuego y para que los insurgentes depongan las armas y se garantice la paz en el país. ¿Estamos viviendo realmente un momento histórico, general? Lo que yo he sabido por la entrevista del ministro de la Defensa, que fue aclaratoria con respecto a la participación de los militares, y lo que dijo el presidente de la República, es que ellos no son negociadores. Ellos no van a la mesa de negociación a acordar nada con los señores de la FARC. Ellos son asesores de la comisión negociadora. Lo que yo creo es que es conveniente que para acordar los términos de la desmovilización, concentración, etcétera, de la FARC, que son una guerrilla grande, por más que está muy golpeada, etcétera, conserva un número considerable de hombres, calculo que unos 6, 8 mil hombres, no sé cuántos. Eso se requiere una logística y una capacidad de planeamiento grande. Entonces los militares en la mesa van a asesorar a los negociadores para recomendar áreas de concentración, cómo se van a hacer las cosas, cómo se va a recibir el armamento, etcétera, etcétera. Concluyo diciendo que no van a negociar nada, van a asesorar a la mesa negociadora. Lo que es un paso positivo a pesar de un debate que se ha suscitado en el país y del cual hablaremos en un momento más. Frédéric, desde el punto de vista internacional, ¿qué importancia tiene este acto? Aun cuando evidentemente no se dice que van a negociar. Yo creo que al revés, sería negativo que lo dijeran, aunque lo hicieran. Pero el hecho de que estén ahí asesorando, buscando caminos, ¿qué importancia tiene tú que conoces tan bien el conflicto aquí en Colombia y que tienes experiencia también de otros países? Yo creo que obviamente es una señal importante que muestra que las cosas avanzan bien. La presencia de esos militares tiene una significación o tiene una importancia técnica, ¿sí? Hay que mirar cómo se van a hacer las cosas. Obviamente un grupo no puede desmovilizarse de la noche a la mañana, hay algunas consideraciones técnicas que implican que dónde se van a agrupar, cuándo, hasta qué punto, qué tipo de armas van a entregar, cuándo las van a entregar, quién va a verificar la entrega de las armas. Pero hay un componente político que está presente hoy en Colombia y también en los demás conflictos,
con respecto a la desmovilización, y es que las FARC están pidiendo o están diciendo de alguna manera que van a entregar o van a dejar las armas de manera progresiva en la medida que se cumplen o se implementen los demás aspectos del futuro acuerdo de paz. Entonces, en otros países hay, digamos, un abanico bastante amplio de situaciones. En otros países, algunos grupos han entregado las armas, ¿sí? Y digamos que no pusieron esa condición de entregar las armas en función de la implementación de los acuerdos de paz. En otros países era un poco más híbrido y hubo algunas condiciones porque se puede entender que un grupo, su garantía son las armas. Entonces, entregan las armas cuando avanzan en la implementación de los acuerdos. La derecha en Colombia, especialmente el expresidente Álvaro Uribe, de alguna manera ha desestimado, ha desmotivado la participación de las fuerzas militares en este proceso de paz, que como dicen las víctimas, no es hoy o nunca, sino hoy y siempre para la consolidación del proceso de paz. ¿Cuál es el futuro, el comportamiento de la participación de las fuerzas militares, histórica por supuesto, de estos 4 miembros de las fuerzas militares en el proceso que, como ya lo ha dicho el general, pues no van a tomar decisiones, sino van a asesorar, como lo ha dicho también el presidente Juan Manuel Santos? ¿Cuál es el camino frente a todo este bombardeo que se ha dado desde la derecha? Mira, en general, cuando los militares van a participar en una mesa de negociación es porque pasan 2 cosas. Uno, hay un proceso de paz lo suficientemente maduro como para pensar ya en todo lo que es la técnica y la logística de lo que es la concentración, la verificación y la dejación de armas. Son esos 3 puntos. Y ahí tienen que participar los militares. Estamos hablando que las FARC operan en 242 municipios, ubicados en 14 regiones del país. Como lo decía el general Bonet, eso no es una logística fácil de hacer, determinar las zonas de concentración y los tiempos de concentración. Pero lo segundo que pasa es que, incluso en todas las teorías de la transición académicas, cuando existen posibilidades de alguna discordia, se vinculan personas para que calmen un poco los mitos. El argumento es el siguiente: el modelo de paz del Caguán, hace una década más o menos, tenía mucha participación para blindarlo. Por aquí desfilaron expresidentes, embajadores, pero se sacrificó la agilidad del proceso. O sea, 3 años y no se firmó un solo punto. Esta vez el modelo de La Habana era al revés. Usted sacrifica la participación para darle agilidad y eso ha resultado positivo, pero a nivel del país hay una serie de mitos, hay una serie de desconfianzas y en algunos sectores de las fuerzas militares, la sociedad civil, etcétera, eso pasa y debe pasar lo mismo en los frentes de las FARC. Entonces lo que se hace en este momento es que se vincula para desmitificar lo que va a ser el proceso de paz, pero a mí sí me parece un hecho histórico, porque es un proceso de paz suficientemente maduro. Cierro con esto, con lo que dijo el presidente de la conferencia episcopal, refiriéndose a la arremetida de las FARC. Arremetidas de las FARC han habido muchas, pero procesos de paz como este solo ha habido uno. Hay por un lado optimismo, por el otro lado controversia y por otro lado oposición. Podemos estar optimistas del proceso de paz a partir de las negociaciones y a partir de la presencia de militares y guerrilleros no negociando, pero de alguna manera conversando en La Habana. ¿Pueden los colombianos estar optimistas? ¿Puede el mundo seguir con esperanza lo que está ocurriendo en este país? Yo tengo la condición de haber estado a ambos lados de la trinchera. Yo estuve 16 años en la guerrilla, en el M-19, y llevo ahora 24 años aquí en la democracia, participando en elecciones. Estuve como negociador 2 veces en 2 intentos de paz del M-19. El primero en el gobierno de Belisario Betancourt. Yo fui el cabeza del equipo negociador del M-19. Eso salió mal. Yo perdí una pierna, me hicieron un atentado, perdí una pierna y salió mal. Y después estuve también como negociador en el que salió bien en 1990. Yo creo que en la medida en que ha ido avanzando este proceso, yo he estado leyendo la información pública, yo no tengo ninguna información reservada ni confidencial, la información pública. Siento que las FARC están aceptando asuntos factibles, razonables, no exagerados. Ellos mismos los califican como modestos. Cuando una guerrilla empieza a aceptar ese tipo de contenidos es porque está dispuesto a llegar hasta el final. Yo por eso soy optimista. Sé que le falta todo este asunto de los militares que van a la parte técnica después de que empezará a operar, después de que se firmen los acuerdos.
Aquí lo que está diseñado es que va a haber un desarme y una desmovilización y una concentración y una cese al fuego después de que se firmen los acuerdos. ¿Qué significan estos acuerdos y Sí. qué significan estas declaraciones? ¿Está la base de la guerrilla dispuesta a aceptar esos acuerdos? Más allá de la parte técnica, de lo que pasa el día siguiente, yo, por lo que son los contenidos conocidos de los acuerdos, soy optimista, porque veo que las FARC han entendido que la victoria de la lucha armada no es posible, que por lo tanto, si encuentran una solución negociada intermedia es la mejor solución, y eso lo está intentándose en La Habana. Hay dificultades todavía por resolver, es la más complicada de todas. ¿Qué solución jurídica permite la participación política de los guerrilleros que firmen acuerdos de paz? Es el corazón de la negociación, eso todavía no está resuelto, pero han avanzado lo suficiente para yo ser un observador informado optimista. Frente a la participación general de representantes de las fuerzas militares, que para nadie es un secreto, que son idóneos, por supuesto, han estado en el combate, conocen de lleno el conflicto, ¿el apoyo y el respaldo a estos representantes que han viajado a La Habana, Cuba, es total al interior de las fuerzas militares o se está dividido? Es la política nacional lo que está de por medio. Son muy notorias las voces de la oposición cerrada, son muy evidentes, pero sabemos que eso realmente es una opinión minoritaria. Entonces, la decisión del gobierno, todo el mundo sabe que Colombia tiene unas fuerzas militares sometidas a la autoridad civil. Aquí nunca ha habido problemas contra la autoridad civil. Y yo creo que sí tiene, no puedo interpretar la totalidad de las cabezas, seguramente dentro de 200 o 250.000 hombres tiene que haber escépticos, tiene que haber incrédulos, tiene que haber personas opositoras, pero en general me meto dentro del grupo, como somos los que combatimos, como somos los que ponemos los muertos para la clase política, se los ponemos nosotros, ¿no? Sabemos que la clase política vocifera cuando está en la oposición, pero es que la clase política no pone los muertos, no va allá a combatir. Nosotros sí, entonces queremos la paz realmente. Sí habrá incrédulos, sí habrá escépticos, sí habrá personas que no les gusta, pero en general, el promedio general que te puedo dar es tranquilidad para Colombia, de que esa comisión, ya con las explicaciones que están dando, de que no van allá de negociadores ni nada, sino que van de asesores técnicos de la comisión, yo creo que hay un apoyo general. ¿Es posible, Ariel, establecer, bueno, eso es lo que se busca, ¿no? Establecer mecanismos efectivos para el desarme completo por parte de la guerrilla? Mira, este proceso con las FARC va a ser un proceso muy complejo, es decir, esto no es como lo fue en su momento la corriente Renovación Socialista, etcétera. Esto va a ser un proceso muy complejo por 4 circunstancias. Lo primero es que en varias de las zonas, de las 14, 9 zonas del país donde operan las FARC, hay una gran economía ilegal, sean cultivos de uso ilícito o sea minería. Y la posibilidad de que haya un posconflicto violento, que incluso los propios miembros de las FARC caigan en eso, es muy alta, digamos. Entonces, ahí eso no va a ser muy fácil de resolver de una concentración de 20 días, un mes y entregue las armas. Creo que tampoco uno puede hacerse ilusiones. Esto mismo que se está preguntando mucho con las fuerzas militares, con la oposición, también se lo está preguntando la sociedad frente a las FARC. ¿Qué tanto las FARC están unidas para salir a este proceso? Yo ahí tengo una posición. Yo creo que las FARC están unidas, pero de esto no salen unidos. Digamos, también creo que eso es lo que va a terminar pasando. Las FARC han declarado 4 treguas y las han cumplido al 90-91%. Eso demuestra que hay capacidad de mando y control, pero creo que al final del partido va a terminar pasando eso, lo cual es normal en los procesos de paz, que el 15% quede en armas y vaya desapareciendo. Freddy, ¿cómo se podría aprovechar este momento teniendo en cuenta la experiencia internacional para catapultar estas conversaciones entre militares y luego de los acuerdos políticos, de manera que se acelere el proceso que lleve al establecimiento de la paz en Colombia? El hecho de tener los militares, ¿sí?, aunque no sean negociadores en La Habana o que fueron en La Habana, obviamente es una señal importante, pero no debe, digamos, generar expectativas en cuanto al tiempo.
En cuanto a la posibilidad de firmar un acuerdo, sí, pero en cuanto a la posibilidad de firmarlo temprano, no necesariamente. Yo creo que en todos los procesos de paz no hay ninguna desmovilización completa. No hay ninguna desmovilización completa y no hay ninguna entrega o ningún desarme completo, por varias razones. Por las divisiones que pueden existir dentro de los grupos, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Independientemente del grado o del nivel de cohesión interna que tengan las FARC, van a salir más divididas de lo que están hoy en día. No significa que las FARC divididas después van a retomar las armas. Algunos de pronto van a retomar las armas. Y ahí el problema muchas veces es que las negociaciones se enfocan en el desarme y yo diría de manera demasiado fuerte. El desarme es importante, pero primero nunca se va a desarmar todo por problemas de confianza. Segundo, el desarme hay que mirar, es importante desarmar, ¿para qué? Para que los futuros guerrilleros desmovilizados no tengan armas para rearmarse, puede ser, pero también para sacar al armamento de los circuitos negros de ventas de armas. Porque el desarme finalmente no es tan importante que desarmen todo. Mañana, si las FARC y todas las FARC se desarmen, en 6 meses, después de la firma de un acuerdo de paz, con todos los circuitos ilegales de venta de armas, se pueden rearmar si quieren. Entonces, el punto clave es generar las condiciones para que una vez desmovilizadas, las FARC no tengan la intención, la capacidad o la voluntad de rearmarse. Señor Navarro, ¿cómo se ve desde dentro de un movimiento guerrillero? Usted fue el líder de un movimiento guerrillero, usted fue el líder de una negociación. ¿Cómo se ve desde el interior de las FARC quizás en este momento esta negociación? ¿Están unidas o hay fracciones que quisieran seguir la lucha armada? Pero le puedo decir lo que pasó con nuestra gente. Eso empezó con una minoría a favor del proceso de paz. Cuando se empezó las conversaciones, cuando hubo una primera reunión que fue por allá en el sur del Tolima, el 90% no creía en eso, sinceramente. Pero el jefe, el comandante del M-19 se sentó ahí porque él sí creía. Y fue gradualmente convenciéndose la gente. Mire, le pongo una anécdota, un ejemplo. Había un compañero que se llama Rosenberg Pavón, que fue el que dirigió la toma de la Embajada de la República Dominicana. Él estaba en el exterior. Él no creía en ese proceso. Lo hicimos venir al país, entró clandestinamente, claro, y logramos que mucha gente de la región de donde él es fuera a hablar con él, y ahí se convenció. Me parece que en las FARC hay que haber un proceso similar. Gradualmente se van convenciendo de que ese es el camino. Pero lo que me preocupa no tanto es lo que pase el día del desarme y la desmovilización, sino lo que pase después. Si no empezamos a preparar con atención, con cuidado, el post-conflicto, si no hacemos lo que están haciendo los militares para el tema del día siguiente en términos militares, no lo hacemos en tener un post-conflicto para todas esas zonas marginales del país donde la guerra continúa. Si no tenemos un post-conflicto bien organizado, vamos a tener dificultades de un post-conflicto violento, como lo dice Ariel, de un retorno de sectores de las FARC o de un reemplazo de esos grupos por otros grupos de gente que quiere ganar dinero con los cultivos ilícitos o con la minería ilegal. Quiero agregar una cosa a lo que dice el doctor Navarro, si me permiten, en el tema de la desmovilización. Este proceso de paz se diferencia en 2 cosas de todos los anteriores. 1, los guerrilleros que salgan del conflicto no se van a venir a las ciudades a hacer política, como el doctor Navarro, o como León Valencia, o como el doctor Petro. Se van a quedar en las regiones donde operaba. Es decir, el posconflicto va a estar allá, donde son municipios que no tienen capacidad de ejecución, que están en ley 550 o ley de quiebra. Hay que fortalecer eso. Y la segunda diferencia es que este proceso tiene una tercera fase muy grande, una gran cantidad de inversión. Y la pregunta es, ¿qué tan capacitado está el Estado para lograr dirigir esa inversión allá? Eso es muy importante, pero naturalmente también siempre pesa mucho el pasado. General, ¿cuál fue su relación con la FARC en el momento en que usted era un soldado activo? ¿Y cuánto pesan estas negociaciones hoy día en usted personalmente? ¿Y cuán optimista es
de cara a los resultados? Mi relación con la FARC soy veterano de la Operación Marquetalia, cuando no se llamaban FARC todavía, yo como subteniente. Creo que la palabra guerrilla no existía todavía. Mucha de la terminología que hay hoy, terrorista, narcotraficante, eso no existía. Nosotros heredamos una palabra de la violencia liberal conservadora que se llamaban los bandoleros, pero no es porque nosotros la pronunciáramos por desprecio, es porque esa fue la palabra que heredamos, ¿verdad? Los que comenzamos a combatir en los años 60. Entonces yo estuve en la Operación Marquetalia, después ellos salieron y en el año 64 crearon la FARC y toda mi carrera militar estuvo asignada por combates con la FARC. Tengo un atentado muy violento encima, hecho en mi tierra, en Santa Marta. Un atentado que causó conmoción nacional, porque yo era el comandante general. Tuve otro intento de atentado en el Arauca con un muñeco que ponen para Año Nuevo, que llaman Año Viejo. Estaba lleno de dinamita y no les funcionó. O sea que mi relación con la FARC fue bastante intensa. Pero tuve una relación mucho más intensa con el M-19, porque yo era el comandante regional cuando ellos decidieron su concentración. Yo estaba en Tacuello y yo era el comandante directo de ese proceso. Y me tocó avalar la seguridad y la disciplina en la región. Pero en cuanto a la última parte de la pregunta, lo que estaban hablando del posconflicto, yo me he atrevido en diferentes foros a denominar el posconflicto como una entelequia, ¿no? Porque yo no veo un posconflicto como lo están imaginando, en que fuera como cuando Japón se rindió. Japón se rindió y se acabó la guerra. Alemania se rindió y se acabó la guerra. Si de pronto se aparece aquí Moisés con su vara y desaparece la FARC por arte de magia, quedan enemigos peores de la sociedad. Queda el narcotráfico, la minería ilegal, Bacrim. El país no va a quedar libre de enemigos, la nación colombiana. Entonces yo creo que el posconflicto con la FARC pueda que se dé, pero las zonas van a quedar igualmente minadas de otra clase de factores generadores de violencia que el gobierno tendrá que decidir después si hace procesos de paz con Bacrim, no sé. Sometimiento a la justicia. ¿Cómo? O procesos de sometimiento a la justicia. O alianza de la FARC con los militares para combatir a los enemigos del proceso de paz. Yo no creo que sea necesario que el ejército o la Fuerza Aérea, las fuerzas militares se vayan a aliar con la FARC para combatir lo que quede, no, eso no es necesario. Nuestras fuerzas tienen suficiente poder, capacidad, entrenamiento para hacerlo. Cuando ellos se desmovilizaron, que yo era el comandante, como le digo, en la región suroccidental, tan pronto ellos salieron del área, yo fui amigo de Rosenberg, de Oti Patiño, etcétera, y ya ellos se desmovilizaron totalmente. Pero es que ellos tenían un mando mucho más fuerte y no estaban metidos en negocios como el narcotráfico. Para mí, el tema del narcotráfico y el tema de la minería ilegal, el tema financiero en general, será un asunto que va a afectar en manera definitiva el posconflicto con la FARC, porque no es fácil desprenderse de un negocio tan grande, no es fácil desprenderse de unas inversiones tan grandes que ellos tienen, porque todos sabemos que el narcotráfico y la minería ilegal no estamos hablando de sumas menores, estamos hablando de sumas mayores. Con ellos fue diferente porque ellos no estaban metidos en eso, ellos eran una fuerza de combate. Pero fíjese que... Perdona, Antonio, no, está bien, termino. era para reiterar su punto, pero darle una información adicional, si me lo permiten. Hicimos una investigación el año pasado con la Universidad Tadeo Lozano en 6 áreas del país donde hay conflicto y hay programas de desarrollo, y nos sorprendió un par de cosas encontramos. Tanto en el sur de Bolívar, donde había un grupo paramilitar, como en la Macarena, donde estaban las FARC, si coinciden la salida de un grupo armado con un programa de desarrollo rural más o menos bien organizado, los cultivos ilícitos están a la mitad o más de la mitad en un año.
O sea, no estamos frente a un reto que no se pueda superar si hacemos las cosas bien. Por eso es que tenemos que preparar bien esa entelequia, porque si la hacemos como ha sido hecha en los últimos 25 años, pues nos va a salir mal. Pero si la preparamos bien, pueden darse resultados sorprendentes. El cultivo del narcotráfico, el cultivo de los matas ilegales, es la primera etapa, el nacimiento de ese gran monstruo que se llama narcotráfico. Es normalmente hecho por campesinos que no tienen rendimiento económico con la yuca o con el plátano o con lo que sea. Y mientras tú para sacar una tonelada de yuca te gastas año y medio, con unos trabajos inmensos, para sacar el equivalente en coca es simplemente un kilo de coca. O sea que la diferencia es muy grande. El narcotráfico, su cultivo en su primera etapa es hecho por campesinos que han sido forzados, obligados, en lo que sea. Pero tan pronto tú le presentas un plan de desarrollo, como lo estás diciendo, seguramente el campesino va a preferir volver a la legalidad. Yo lo comprobé en el Opón, en Santander, y los propios campesinos fueron y cortaron la coca. Tenemos las imágenes. Pero de ahí para arriba hay otras cosas, como la producción de coca, como la comercialización, que no tienen los campesinos nada que ver. Ahí es donde yo veo el problema. Pero supongamos que ahora se acabe el narcotráfico. Queda toda la plata del narcotráfico. ¿Quién va a legalizar? ¿Quién va a permitir lavar esos dineros a la guerrilla? Son dineros grandes que están en diferentes países y en la misma Colombia, en empresas de transporte, de aviación, de camiones, de tierras, etcétera, etcétera. Ahora, la tenencia de la tierra en la FARC es un elemento grande, porque ellos se han apoderado de una gran cantidad de tierras, sobre todo en el sur. Entonces yo veo que la parte económica será la parte más difícil de controlar y de manejar en un posconflicto, porque la actividad económica de la FARC es muy lucrativa y muy grande. Escuchando al general Ariel, uno se pregunta, como muchos colombianos y muchos ciudadanos del mundo, en diferentes procesos de paz, pero particularmente en el nuestro, ¿qué va a pasar con las fuerzas militares? ¿Cuál es el papel específico que van a cumplir en lo que llama el general el entelequio del posconflicto? Han habido dos opiniones. La opinión claramente del gobierno de Juan Manuel Santos es: yo mantengo esto durante 10 años y nos ponemos a hacer tres cosas: asistencia militar a otros países, fortalecimiento de fronteras y crear, digamos, una fuerza militar para combatir una amenaza externa, y en algunos casos podríamos pensar en temas de socorro, de desastres ambientales, etcétera, que pudieran colaborar ahí, punto. Hay otra posición que dice que eso va a ser un tema complicado y que tendríamos que entrar rápidamente a una reforma de las fuerzas militares. Yo creo que hay que darle tranquilidad a las fuerzas militares, creerle al presidente que va a cumplir esa promesa, pero mire, yo veo esto, cuando uno mira las experiencias internacionales en Guatemala, Salvador, etcétera, es una vez usted firma el proceso de paz, a los 2 años la presión social comienza a ser muy fuerte, y creo que el país se va a venir a preparar para una reforma de las fuerzas militares, una reforma que en general se refiere a dos cosas: es reducción del pie de fuerza y aumento muy seguramente del pie de fuerza de la policía, eso se va a venir, y otra muy seguramente que va a venir a todo el tratamiento de la preparación para lo que es un nuevo papel. Sin embargo, creo que yo prefiero creerle al presidente de la República para dar tranquilidad. En el proceso de paz o las negociaciones han sido apoyadas por la comunidad internacional, incluso hay varios países que están participando como observadores. Si nos transportamos de nuevo a ese momento clave del posconflicto, ¿qué aporte podría hacer la comunidad internacional, Federico? ¿Qué sería necesario, tanto en los proyectos de desarrollo como en los proyectos destinados a afianzar la fuerza pública o el aparato militar para las nuevas tareas? Yo creo que a nivel del proceso de DDR, la comunidad internacional puede jugar un papel importante en el monitoreo o la supervisión de este proceso. O sea, si hay una desmovilización, un desarme, la entrega de armas, eso muchas veces tiene que ser verificado, supervisado por terceros. Y ahí la comunidad internacional puede jugar un papel importante. Tienen experiencia de exmilitares en otros procesos de paz, tienen fondos y tienen la legitimidad para hacerlo. Entonces, financiación, experiencia, legitimidad
que genera confianza entre las partes puede ser un aspecto clave. Sobre el tema de los militares y también volviendo un poco a la pregunta que hicieron a Ariel, yo creo que Colombia tiene, o sea, el proceso del papel o el futuro de las fuerzas militares no es muy diferente de otros países por un lado, y sí hay algunas especificidades colombianas. No es muy diferente por un lado, ¿en qué sentido? En todos los países donde hubo un proceso de paz, el papel de las fuerzas militares cambia. La pregunta no es si va a cambiar o no, tiene que cambiar. La pregunta es cuándo y cómo, es decir, cómo se va a hacer la transición. El papel no puede ser igual cuando hay un conflicto armado que cuando no hay conflicto armado, eso es obvio. Segundo, entonces eso es la característica común. Las especificidades colombianas son las siguientes. Aquí, en Colombia, la fuerza militar no ha tenido un protagonismo político, al contrario de otros países en Centroamérica, en otras regiones del mundo, en Argelia, donde los militares no solamente estaban en las negociaciones porque estaban en el poder, ¿sí? Y entonces el futuro, una vez se firma la paz de las fuerzas militares, tiene que ver con un elemento, digamos, de casta militar, pero también de poder, porque en muchos países tenían el poder político, tenían el poder económico y obviamente el poder militar. Pero nadie tenía, Frederic, el poder que tienen hoy día las FARC desde el punto de vista económico, como señalaba el general. Ahí hay una realidad nueva, y esa realidad nueva no se puede enfrentar solo entregándole más tierra a los campesinos o con un plan de emergencia. ¿Cómo ve usted, senador, la posibilidad de que este temor se expanda o al revés? ¿Cómo se podría eliminar el problema? Yo sinceramente veo a las fuerzas militares manteniendo su tamaño en los próximos 10 años como una necesidad del postconflicto. Mira, hay que ocupar el territorio. El problema de Colombia es que aquí no ocupamos el territorio. Uno va a esas zonas de conflicto y los policías, nosotros hicimos un índice de seguridad, de la situación de seguridad. ¿A qué distancia se mueve un policía de su cuartel? Y en esa zona se mueve máximo a 300 metros, no sale del pueblito. ¿Quién ocupa el territorio rural? Hoy lo está ocupando las fuerzas irregulares, y cuando lo que sí va a cambiar en las fuerzas militares tiene que ser la doctrina. No es la doctrina contrainsurgente de perseguir al enemigo, sino la doctrina de ocupar el territorio. Yo no veo quién pueda ocupar el territorio distinto de las fuerzas militares para consolidar la seguridad, ya en ausencia y evitar que otros grupos distintos ocupen el espacio que tenían los grupos irregulares que dejan las armas. ¿Cuál es aquí lo que ha pasado es lo que le pasó al marido, que se fue de la casa y 2 años después quiso volver, y la señora le dijo: no, mijo, otro ocupa tu lugar. Cada vez que se ha desmovilizado un grupo, otro grupo ha ocupado el espacio. La única manera de evitar que eso pase es que haya un postconflicto que ocupe el territorio, que lleve desarrollo, que construya vías, que le dé alternativas productivas a los campesinos, pero que tenga una fuerza que dé seguridad, llevar justicia. La justicia no la usan los campesinos de esos territorios, porque la justicia la tienen los grupos irregulares. Reemplazar esas funciones de justicia, de seguridad, a funciones económicas que tienen los grupos irregulares, tiene que hacerlo el Estado y tienen que hacerlo las Fuerzas Armadas. Yo no veo otra forma. Ahora, yo sí soy amigo de que por lo menos en algunas regiones, para recuperar la confianza de la población, antiguos guerrilleros se incorporen a las estructuras de fuerza pública. Los militares dicen que no, los policías están un poco más abiertos. Yo pienso que eso deben volver a pensarlo bien, pero que se incorporen a las estructuras de fuerza pública, además de que conocen, el principal experto en seguridad es el que conoce de inseguridad, para decirlo de algún modo de juego de palabras, pero más que eso, para conseguir la confianza de la población. Hay una población que tiene una tremenda desconfianza en el Estado. Si sus hijos, que son los guerrilleros de esa población, empiezan a formar parte del Estado, algunos de ellos con funciones de seguridad en una estructura mixta o estatal, se recupera la confianza de la población. No estoy de acuerdo con el doctor Navarro, pero ahí está la segunda especificidad colombiana. Es decir, que en muchos procesos de paz, el futuro de las Fuerzas Armadas implicaba una integración de los exguerrilleros en una fuerza existente o en la creación de una nueva fuerza. En El Salvador, por ejemplo, hubo la creación
de una nueva Policía Nacional Civil compuesta por 20% de exguerrilleros, 20% de expolicías y 60% de gente nueva. La especificidad colombiana es que acá se ha planteado la propuesta, usted lo hizo, pero de lo que entendí hay un rechazo bastante grande. Si pensamos en la integración de algunos elementos de las FARC en una fuerza o la actual o una fuerza nueva tipo carabineros o algo así, o gendarmería o rural, los militares no quieren, pero también hay que tomar en consideración que en algunas zonas donde las FARC han sido presentes, la población civil tampoco lo quiere. Es decir, que en este momento, de lo que sepa, no está planteado en la mesa o no está muy avanzado este tema, esta posibilidad de integrar algunos exguerrilleros en algunas tareas de seguridad en las regiones. Voy a traer un tema en el tintero, si ustedes me permiten. Yo creo que los militares tienen otro temor, que los guerrilleros consigan perdón judicial y algunos militares no. Que de algún modo vaya a pasar que hay un tratamiento que los deje, no en condiciones de igualdad, porque no hay condiciones de igualdad ni nadie lo está planteando, pero que no se resuelvan los problemas jurídicos de algunos militares que transgredieron la ley y que quedáramos en una situación en que los guerrilleros estuvieran libres y algunos militares quedaran presos. Eso hay que resolverlo bien. El marco jurídico para la paz lo permite. Un tratamiento diferenciado, pero que resuelva tanto los problemas jurídicos de los guerrilleros hasta donde sea posible con la justicia transicional, como los problemas jurídicos de militares que transgredieron la ley. General, de acuerdo a este planteamiento que hace el senador, ¿se abriría la puerta? Usted que conoce desde adentro las fuerzas militares, ¿existe esa posibilidad de que se abra la puerta de que combatan con quienes combatieron en algún momento? Yo lo que no lo veo es necesario. Es que me oponga o no, ese no es el problema. Yo lo que no lo veo es necesario. Pero quiero volver un poco a un punto que a mí me interesa mucho, y es la pregunta que hiciste anteriormente con respecto al papel de las fuerzas militares en la entelequia del postconflicto y si vamos a acabarlas, a reducirlas, a modificarlas, etc. Yo veo, si se llegase a una situación de postconflicto, una misión muy importante para los guerrilleros desmovilizados sería el desminado, cosa que le hemos tocado acá. Hasta ahora hemos tocado un punto vital de todo este conflicto, y es la actividad económica de la FARC, que yo, como las conozco, sé que es muy grande. Pero ahora pasemos a otra cosa vital para la seguridad nacional, que es los campos minados. Colombia en este momento debe ser ya el primer país en minería, en campo minado. Hace poco era el segundo, después de Sudán, pero ya con Sudán ha habido un trabajo de la ONU, etcétera, y Colombia, si no está de primero, está muy pegadito de segundo en cantidad de minas antipersonales enterradas. Esa es una amenaza que yo viví, de sacar niños. Nunca olvidaré un niño llamado Alexander sin sus dos piernitas, que le preguntó a un periodista: ¿y qué es lo que más te duele de todo esto? Y el niño dijo: que no voy a poder jugar fútbol. Eso es terrible. La situación del campo colombiano, hay campos minados en las canchas de fútbol, alrededor de las escuelas, en los caminos, en los cultivos, etcétera, etcétera, en los sitios donde ellos creen que puede aterrizar un helicóptero, que pueda acampar una tropa. Un papel que yo veo vital, y para mí, yo pediría, si ustedes quieren realmente que los perdone la nación, desminen este país, desminen el territorio nacional. Si se llegasen a desmovilizar 6 u 8 mil guerrilleros, es una fuerza más o menos manejable para la logística nacional, que pueda hacer una labor en 2 o 3 años completa de desminado, porque yo creo que la FARC ni siquiera tienen mapas. Ellos no podrían entregar mapas, es decir, estos son los campos minados nuestros. Entonces, ese es el primer punto que yo quería tratar, el desminado. Será lo primero que yo los pondría a hacer. Lo segundo que quiero aclarar un poco es el papel de las fuerzas militares, porque yo veo que la academia y todo el mundo habla de, sí, de tal, que 1 año, que 2 años, que 10 años, que tal. Pero es que miremos qué es lo que hacen las fuerzas militares de un país y qué debe hacer las fuerzas militares de acuerdo con la Constitución Nacional, el artículo 2.
tú fuiste de los redactores, fines esenciales del Estado: soberanía nacional, integridad territorial, ¿verdad? Y son cosas que no vamos a lograr con Boy Scouts. El territorio nacional es muy grande. Colombia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados y tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados de espacios marítimos. Colombia tiene 6.000 kilómetros de perímetro fronterizo sin cuidar. Colombia tiene 3.000 kilómetros de litorales sin cuidar. Por ahí pasa narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de todo. De tal manera que el espacio aéreo de Colombia no está protegido. Nuestros espacios aéreos no tienen suficientes radares. Por aquí puede pasar cualquiera. La FARC le metieron a la zona de distensión del Caguán como que 10.000 armas que vendió Montesinos. Ahí las tiraron desde aviones rusos y ahí cayeron a la zona de distensión. Entonces, volver a la misión realmente constitucional de las fuerzas militares, que es cuidar los espacios terrestres, las fronteras, cuidar el espacio aéreo y cuidar los espacios marítimos, sería lo que tendríamos que hacer, y eso requiere de pronto una mayor cantidad de tropas de las que tenemos ahora, porque ¿quién va a cuidar 6.000 kilómetros de perímetro? ¿Quién va a cuidar tanta selva, que son los perímetros colombianos, totalmente selváticos? Tú en la frontera de Colombia, Brasil y Perú no tienes por dónde pasar, excepto por Leticia, pura selva. Pura selva. Y una selva también es, desde luego, el mundo de las ideas con respecto a lo que se tendría que hacer y no. En todo caso, lo único cierto es que, si bien es cierto, una guerra produce heridas terribles, también la esperanza produce la paz. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.